es solo jugo de naranja. Trabajamos el modelado, pueden haber casos especiales, ¿sí? ¿Qué tan afianzado tiene el método simplex? ¿Están manejando bien el concepto de método simplex? Sobre eso vamos a trabajar ahora en un ratito. La condición de optimalidad es la que me dice si estoy ante la solución óptima o no, ¿sí? En un caso de maximización, cuando el cálculo de la línea de la función objetivo para esa iteración, en un caso de maximización, tiene todos sus valores mayores o iguales que 0, o sea, todos positivos, ¿sí? Ahí me detengo y no sigo iterando porque quiere decir, como dijo Sigarín, que estoy en un vértice y ningún otro vértice me va a mejorar esta solución. En el caso de minimización es similar, digo, la condición de optimalidad me va a indicar que estoy en la solución óptima cuando en el cálculo de la línea de la función objetivo para esa iteración, todos los elementos de esa fila son menores o iguales que 0. En ese caso estoy en la tabla óptima mínima, ¿sí? O sea, la mejor para el caso de minimización es si el cálculo de la línea de Z son todos menores o iguales que 0. Bien, vamos con los casos especiales. Los casos especiales son situaciones que se presentan a la hora de modelar. Quizás algunos de estos casos ya se les presentó al tratar de resolver los ejercicios cuando estuvieron haciendo la práctica con el profesor Vera, pero ahora los vamos a analizar desde los dos métodos que conocemos para poder identificar esas situaciones. Quizás resulte muy intuitivo y fácil identificar esas situaciones cuando uno está en método gráfico y uno puede ver el dibujo que tiene, pero no siempre es fácil de identificar cuando uno está trabajando en el método simplex y salió del espacio bidimensional o tridimensional, porque si yo puedo hacer el gráfico, yo me doy cuenta fácilmente de ciertas situaciones, pero cuando ya no puedo graficar, es difícil darse cuenta de qué es lo que está pasando. En ese caso es interesante conocer los casos especiales para saber que estamos ante una situación anormal o fuera de lo común en el modelado. Vamos a ver 4 casos. El primero, cuando el problema es infactible. ¿Qué entienden ustedes por infactible? ¿Que no se puede realizar, profe? Exactamente, Es no es inviable. posible. Inviable, muy bien, son todos sinónimos. El segundo caso, una región que no está acotada, pero el objetivo está acotado. El tercer caso, restricciones redundantes. Y el cuarto caso, soluciones, múltiples soluciones, ¿sí? Son situaciones que vamos a ir trabajando, ¿sí? A lo largo del escenario y vamos a tratar de, no las preparé con modelos, sino con escenarios, perdón, no las preparé con escenarios, sino con el modelo nada más, por una cuestión de comprensión de qué situación se les da. Cuando hablamos de solución o de problema infactible, ¿sí? Estamos hablando de los problemas donde en el caso de la programación lineal no es posible encontrar una región factible que cumpla con todas las restricciones del problema al mismo tiempo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que no hay ningún punto en común que satisfaga todas las restricciones que modelé. ¿Por qué se puede dar esta situación? Comúnmente porque uno interpretó mal y formuló inadecuadamente una restricción, ¿sí? Entonces hay que ir a la realidad y ajustar el modelo. Fíjense este ejemplo. ¿Tienen abierto el PHP Simplex?
Quiero que lo abran y lo resuelvan. ¿Qué les da? El método gráfico, ¿eh? Sí, da un error de que el problema no tiene solución. Muy bien. Cambien ahora a... Pídanle que resuelva por esto les da el escenario. ¿Sí? Les quedan, Sí. fíjense, una región naranjada y una región morada, lila, ahí para ponerle onda a la noche. No hay ningún punto en común entre estas dos restricciones, ¿sí? O sea, que quiere decir que, así como está formulado, ese problema no tiene solución. ¿Qué puede pasar? Que quizás esta restricción, en lugar de ser de mayor o igual, debiera ser de menor o igual. Me equivoqué, entendí mal lo que me quiso decir el que me estaba dando la información. O quizás no entendí mal, quizás lo que él quiere no se puede hacer, entonces hay que decirle que para que esto tenga solución, quizás haya que aumentar la disponibilidad de la segunda restricción, por ejemplo, ¿sí? ¿Corrieron el método simplex para este escenario? Sí, da el error y división por 0. ¿Les queda una tabla así? Fíjense que acá agregó, ¿se acuerdan que hablamos cuando hablamos de método simplex? Hablamos que agregó un artificial a la base y que el artificial tenía que irse de la base para que esta sea tabla óptima. Si la artificial no se fue de la base y no tengo, fíjense que acá me da todo positivos, no tengo ninguna variable de salida, perdón, no tengo ninguna variable de entrada, ¿sí? Salvo la base que me da negativa, pero esta no cuenta. ¿Yo qué miro? Miro la columna P1, P2, P3, P4. ¿Qué me dice? Como estoy en un Z de maximización, una de estas tiene que ser la variable que entra a la solución, pero no hay ninguna. Esa tabla es óptima. Ah, es óptima, digo yo, pero ¿qué pasó? La P5 no es parte del modelo, es una artificial. Si la artificial en la tabla del método simplex no sale de la base, ustedes tengan la certeza de que esa no es una tabla óptima, sino que están ante un problema donde no existe cuerpo factible, ¿sí? Fíjense que acá, cuando uno ve el método gráfico, uno interpreta fácilmente, en este gráfico no hay cuerpo factible, pero leerlo acá no es tan fácil. Entonces, hacemos el ejemplo y vuelvo acá. Acá, como tenía una restricción de mayor o igual, agregué una variable más por la slack y después de esa variable agregué la variable artificial, ¿sí? Entonces, en este simplex hay, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5 columnas. La última columna es de la artificial. Como está P5 acá y ya no puedo encontrar una variable de entrada, no tiene manera de seguir iterando el método simplex, entonces yo podría pensar, esa es la óptima, pero no es la óptima. ¿Por qué? Porque la artificial nunca salió de la base y si la artificial no se elimina, no estoy ante la tabla óptima que resuelve el modelo. ¿Se entiende eso? Tengo este problema. Si lo resuelvo gráficamente es fácil darse cuenta de que no hay un punto en común entre estas dos limitaciones. ¿Cómo me doy cuenta de que el problema es infactible en la tabla del Z? Porque si miro la tabla veo que no hay ninguna variable de entrada acá. Fíjense, Z de maximización, la última fila me da todos los elementos positivos, ¿sí? La última fila debajo de las columnas de las variables. Yo pensaría que esta es la solución óptima, pero como la artificial no salió de la base, quiere decir que yo no terminé de hacer la iteración de dos fases del método simplex. Si la iteración del método simplex me dice que no saqué la artificial de la base,
no estoy ante la solución óptima. ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo acá? Estamos pensando cómo trabaja el método simplex. ¿Se acuerdan el método simplex que vimos la clase pasada? Hablamos del método simplex de las dos fases. ¿Se acuerdan? ¿Qué decía el método simplex de las dos fases? Que cuando yo tenía artificiales para iterar, primero tenía que sacar las artificiales de la base y después irme al método simplex normal. Como no me pude ir al método simplex normal porque no puedo eliminar la artificial de la base, quiere decir que el problema no tiene solución. Es lo que están viendo acá. En este caso, no hay más forma de iterar porque no hay forma de decidir qué variable es la que va a entrar. ¿Sí? Entonces, voy a decir, puede que esté en la óptima, pero cuando voy a mirar las variables que están en la base, me encuentro que hay una artificial que no se eliminó de la base. Si la artificial no se eliminó de la base, quiere decir que el problema no tiene solución. Acá hay otro ejemplo con otras variables, un poco más complejo, lo único que tiene son más restricciones. Trabajé en el plano como para que se entienda el concepto. Fíjense, no existe acá ninguna región que cumpla con todas las restricciones al mismo tiempo. Fíjense, acá, por ejemplo, se cumple con 2 restricciones, acá se cumple con 3 restricciones, pero no hay una región que cumpla con todas al mismo tiempo, ¿sí? Eso es fácil de verlo cuando uno puede hacer el gráfico, pero en la tabla del simplex, ¿qué pasó? ¿Cuál es la artificial que no se eliminó? P7. P7. Bien, ahí están identificando. La idea es que ustedes sean capaces de identificar y comprender qué es lo que están leyendo, ¿sí? Más allá de que esto no le vamos a pedir que hagan cálculos a mano, ¿sí? Sí es interesante que vayan comprendiendo qué es lo que están teniendo y cuál es la artificial que sean capaces de eliminar. ¿Cómo yo sé o por qué yo digo que la artificial no se eliminó? ¿Cómo me doy cuenta? Fíjense. Porque está en la base todavía. Está en la base, exactamente, pero para que ustedes comprendan, yo voy a mirar las restricciones, la primera y las 2 últimas, para este caso de maximización, van a tener, fíjense, tengo un Z de maximización y acá tengo, esta es de menor o igual, no hay problema, esta es de menor o igual. Estas 2 últimas son de mayor o igual y van a tener 2 artificiales. ¿Cómo me doy cuenta? Las artificiales le van a aparecer como -1 acá, porque si yo pongo en un Z que quiere maximizar una variable que resta, conceptualmente, ¿qué va a tender a ser el mecanismo del simplex? Si yo estoy buscando ganar, estas que restan, ¿qué me representan? Son las artificiales. Las slack, ¿cómo participan del Z? Lo dijimos la clase pasada. Las slack siempre participan del Z con coeficiente 0. 0. Y yo acá estoy poniendo -1 debajo de P7 y P8. ¿Por qué? En realidad -m, podría poner cualquier número, pero siempre restando. Piensen ustedes, tienen un caso de maximización, o se quieren ganar, y ponen una variable que resta en la función objetivo. ¿Qué van a tender a hacer? Exactamente, esa es la idea, Ramiro. Si yo tengo variables que en lugar de aumentar mi ganancia, me la disminuyen porque están restando, voy a tratar de que esas variables valgan 0, ¿sí? O sea, que nunca sean elegidas. Porque una variable que resta, en realidad, en una función de maximización, lo que está representando es una pérdida para la empresa. Entonces voy a evitar que esas variables asuman valor mayor que 0. Por eso es que cuando agregamos las artificiales, las agregamos restando para que el mismo mecanismo de iteración del método simplex las elimine lo más rápido posible, ¿sí? Las artificiales en un Z de maximización
siempre ingresan restando. Y en el caso de minimización, ¿cómo van a ingresar? Sumando, exactamente. Las voy a poner sumando para que, porque como quiero lo más barato, esas van a ser las que menos voy a considerar. Yo identifico que P7 y P8 son artificiales. ¿Por qué? Porque miré el modelo, sé que el Z maximiza, estas están restando y acá tengo la artificial todavía en la base. Entonces, en este caso se dice que el problema es infactible. Voy a el otro caso. Cambiamos de tema ahora. Vamos al caso de la región no acotada, pero objetivo acotado. ¿Cuándo voy a tener esta situación? Cuando la región factible no puede encontrar un Z óptimo, ¿sí? ¿Qué dijimos nosotros del punto óptimo? ¿Cuándo tenía un punto óptimo? ¿Dónde estaba ubicado el punto óptimo? En algún vértice. En algún vértice. ¿Y si la región es abierta? ¿Qué me pasa? No existe vértice. Sí existe vértice, pero no lo... Sí, existen muchos vértices, no sé, no hay uno que... No, pueden existir, o sea, existen vértices, no es que no existe ningún vértice. Lo que pasa es que la región, al no estar acotada y el Z puede desplazarse por esa región, ¿qué pasa con el Z? Va a poder crecer hasta el infinito. Sí. Por eso se dice, claro, por eso es imposible encontrar el punto óptimo, ¿se entiende? Entonces, en este caso, conceptualmente, tengo una región que es abierta en general, por eso se dice región no acotada, y donde no es posible encontrar el punto óptimo, porque siempre voy a estar buscando y voy a poder encontrar un punto que, claro, mejor que el anterior, o sea, el Z puede crecer hasta el infinito. Carguen este ejemplo en el PHP Simplex, si quieren. Fíjense, les queda algo así. Yo dibujo el Z, fíjense, en esta región yo puedo desplazar y siempre puedo seguir desplazando hasta el infinito. ¿Se dan cuenta? Entonces no es posible identificar dónde está el Z óptimo, ¿sí? No puedo encontrar nunca. Si bien la región tiene dos vértices, porque tiene el vértice del eje X2 con R2 y el vértice de R1 con R2, ¿sí? Tengo vértices, lo que no tengo es punto óptimo porque siempre puedo seguir creciendo hasta el infinito. Lo interesante es, fíjense, ¿qué notan de particular en esta tabla del método Simplex? ¿Cuál elegirían como variable de entrada? Recuerden que era un Z de maximización, fíjense, maximizar X más 3Y. ¿Qué notan de raro en esta tabla del método Simplex? Esa es una tabla óptima o acción. ¿Cómo tiene que ser la condición de no negatividad de las variables? Perdón, la condición de optimalidad de la tabla del Simplex, si estás en un caso de maximización. La última fila de la tabla del método Simplex va a ser negativa para el caso de minimización. Ahí voy a decir que estoy entre una tabla óptima, pero en el caso de maximización las variables tienen que ser mayores o iguales que 0. Y en este caso, ¿qué pasa? ¿Es óptima o no es óptima esa tabla? A mi entender, no, profe, no es óptima. No es óptima porque no se está cumpliendo la condición de optimalidad para una función objetivo de maximización. O sea, el algoritmo del método Simplex se detiene cuando la condición de optimalidad me dice que no hay ningún otro vértice que mejore el actual. En este caso, no se está cumpliendo eso. ¿Cuándo sé que se cumple la condición de optimalidad? Cuando todos los números del cálculo de la función objetivo son mayores o iguales que 0 para el caso de maximización y menores o iguales que 0 para el caso de minimización. Este problema es un problema de maximización, entonces quiere decir que tengo que seguir iterando. La teoría me dice que yo tengo que elegir el más negativo y
calcular la condición de factibilidad. ¿Qué pasa en ese escenario? Si yo elijo el más negativo, que es el menos 3, ¿qué dice la condición de factibilidad? ¿Cómo calculo la condición de factibilidad? La condición de factibilidad es la variable, la columna de la solución, ¿sí? O sea, el valor de la variable que está en la base dividido la columna que entra. Y elijo el θ menor positivo. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa en este problema? ¿Cuál sería la columna que yo elegiría para entrar? Díganme ustedes, ¿cuál es la columna que tiene el más negativo? P4. P4, muy bien, niña. Elijo P4 que entra, entonces voy a hacer la columna P0 dividida P4. Que como tengo menos 1 y menos 1 es muy fácil de dividir. ¿Qué me queda para la primer fila sería P0 dividido este 2 de P0 dividido este 1 de P4. ¿Cuánto me queda? Menos 2. Y lo mismo para la segunda fila. En los dos casos me da menos 2. ¿Y la teoría qué me dice? Que yo tengo que elegir el θ menor positivo. ¿Y acá qué me pasa? La condición de factibilidad le dice que ustedes solo pueden elegir una variable de salida si su indicador de cálculo de factibilidad es positivo. ¿Y acá qué me pasa? Te dan negativo. Los dos me dan negativo, o sea que no puedo elegir la variable de salida. ¿Se dan cuenta? La tabla no es óptima porque estoy en un caso de maximización. El cálculo de la función objetivo para verificación de la condición de optimalidad me dice que todavía tengo que seguir iterando y cuando quiero calcular el indicador de factibilidad para elegir la variable de salida me encuentro en que no puedo. No puedo porque los indicadores me dan todos negativos. En ese caso yo tengo que poder identificar con certeza en que estoy en este caso, un caso no acotado con Z acotado. Quiere decir que el Z puede crecer hasta el infinito, ¿sí? O sea, no está contenido el Z. Vamos con otro caso. Fíjense este caso, ¿sí? Donde yo tengo un Z y un Y que resta, hago el gráfico, fíjense lo que es el gráfico, la región factible está acá arriba, y este es el Z. El Z, igual que antes, se puede desplazar hacia el infinito. Fíjense lo que pasa acá. ¿Qué notan de raro? Otra vez, la variable de entrada, ¿cuál sería? P4. P4. ¿Y qué les pasa cuando quieren calcular la condición de factibilidad? ¿Qué encuentran en la condición de factibilidad? Tienen que calcularla igual que antes. La variable que sale me dice el factor de la división, o sea, hago la base, que en este caso la base acá está en P0, dividido P4. ¿Qué pasa con la factibilidad? Vuelven a dar negativo, no tengo variable de salida. Entonces es otro caso, igual que el anterior, donde yo tengo que identificar que estoy ante una región no acotada con Z acotado. O sea, el Z no puede encontrar su punto óptimo. ¿Se entiende? Porque siempre es posible seguir buscando el punto óptimo. Siempre que tengan esa situación, la tabla del simplex se comporta de esa manera. Es fácil identificar cuando uno está en el plano y uno puede ver las dos cosas. Pero cuando estén en un caso de 4 variables de decisión o reales, es difícil por ahí darse cuenta. Por eso voy despacito y hago la analogía con el método gráfico para que tengan las dos cuestiones vistas. Vamos con el caso de problemas de restricciones redundantes. Cuando hablo de algo redundante, ¿qué quiere decir?
¿Que están de más? Que están de más, exactamente. Ahí lo dice, cuando este problema se presenta cuando el problema tiene restricciones que no intervienen en la determinación de la región factible. O sea que no influye en la solución del problema, pero sí puede dificultar su resolución ya que aumenta el tamaño de cálculo. En los ejemplos que nosotros vemos, que son sencillos, no hay mucha dificultad. Si hay una o no, una restricción más no afecta. Pero piensen que los problemas reales son complejos. ¿Y cuál es el principio de modelado sobre el que se basa la programación lineal y todos los modelos de investigación operativa? El principio sobre el que nos basamos es que yo tengo que representar de la forma más simplificada posible la realidad que estoy modelando. Entonces, una restricción redundante no estaría representando de forma simplificada porque estoy agregando complejidad al problema innecesariamente. Un ejemplo, acá tengo 3 restricciones y fíjense cuando grafico esta restricción que es x más y, esta es la segunda restricción, la que está en verde, ¿sí? No forma parte del convexo, entonces no me limita, o sea, no es interesante su estudio. ¿Por qué? Porque lo único que hace es embarrar la cancha, como se dice vulgarmente, ¿sí? O sea, me está haciendo que tenga que dibujar una restricción más, que tenga que calcular una slack más, cuando en realidad, fíjense qué lejos que está de la región factible esa restricción. En ese caso, la restricción no es interesante porque no es una limitación del problema, porque está muy lejos de las otras restricciones. Pero ¿cómo nos damos cuenta de eso en la tabla del simplex? Porque acá en el gráfico es fácil darse cuenta. ¿Qué notan en la tabla del simplex? ¿Es óptima o no es óptima esa tabla? Sería que sí, es óptima. Sí, acordate cómo era el escenario. Es un problema de maximización. O sea que esta tabla es óptima. ¿Qué notan de raro? ¿Tiene algo raro? Si la slack está en la base, ¿sí? ¿Qué significa? La slack, como dijo Bertoncini, si la restricción es de menor o igual, me mide el sobrante de recursos. Si la slack no está en la base, quiere decir que ¿cuánto vale? Si no está en la base, 0. 0. Y si vale 0, ¿qué me está diciendo? Que no hubo sobrante, que se usó de manera óptima el recurso. Que se usó todo el recurso, ¿sí? Lo óptimo es utilizar todo el recurso, no hay sobrante. Entonces, si la slack está en la base, como dijo Romina, ¿qué representa? ¿Cuánto vale, qué valor asume ese slack? Que sería la P3. P3, perdón, vuelvo un ratito para atrás para ver el modelo. Yo tengo 2 variables, x1 y x2, o y, como les llama acá, y tengo 1, 2, 3 restricciones, ¿sí? Fíjense el valor, todas valen el mismo valor porque para que sea fácil de identificar, todas valen 6. Las disponibilidades son estas, B sub I. Acá yo tengo, si esta es x1 y esta es x2, acá tengo x3, x4, x5, ¿sí? Que son estas, x3, x4 y x5. Tanto de x3 como de x4, x3 ¿cuánto vale? ¿No saben leer la tabla del simplex? El valor de la variable está debajo de la columna P0 en el PHP simplex. Entonces, ¿cuánto vale x3? 3, profesor. 3. ¿Y x4? 3. 3. Ajá. ¿Y cuánto produzco del artículo 2? 5.
No, 5 es ¿Puede el ser? coeficiente de la variable en el z, Sí, sí, ven sí. acá. Sí. Es 3 también. De todo me da 3 ahí en ese ejercicio. Entonces, ¿qué puedo suponer yo? ¿Cuáles son, mirando la tabla, a ver qué tanto están manejando conceptualmente el método simplex? ¿En qué vértice estoy? ¿Qué rectas definen el punto óptimo en este problema? Mirando la tabla del simplex tienen que sacarlo. Recuerden que la variable slack asociada a la restricción sobre la línea que define el límite de la restricción, ¿cuánto vale? Sí, estamos parados en las dos primeras rectas, en las dos primeras restricciones, la P3 y la P4. ¿Están todos de acuerdo con lo que dice el compañero? ¿Quién fue el que habló? ¿Bertoncini? Sí, sí. ¿Están todos de acuerdo con lo que dice Bertoncini? ¿Vos decís que la intersección de R1 con R2 está definiendo el punto óptimo? Según la tabla, estoy viendo que quedan las variables de slack, la 3 y la 4, y bueno, la variable x2, digamos, la p2. Y x3 y x4 estaban asociadas a las restricciones 1 y 2. Ajá, Serían y las vos rectas decís, 1 y 2. ajá. Escuchá lo que yo te dije. La slack se hace 0 sobre el límite de la restricción. O sea, sobre la recta que limita la restricción. ¿Te acordás que toda inecuación dividía el plano en dos semiplanos? Uno que cumple con la inecuación y otro que no cumple. Entonces, sobre esa recta que limita para dividir el Tiene plano, razón, la las slack slacks son vale 0. 0. Tiene Ajá. razón. Las slacks son Bien, 0. entonces te vuelvo a preguntar, ¿cuáles son las rectas que definen el punto óptimo en este caso? ¿Por qué R1 y R3? Serían en el gráfico la violeta y la anaranjada. Pero para R1, P3 tiene que ser igual a 0 y tengo 3. Exactamente, por ahí viene Bertoncini. Ahí me siento un poquito feliz porque alguien me está más o menos siguiendo. Sobre Claro, o la sea, recta, la R1 y la R2 no pueden ser porque tengo variables de slack asociadas que tienen valores. O sea, por descarte me está quedando la última restricción. la Que sería única que te queda es la R3, que está 3. asociada con X5 Porque y que X5 que no vale aparece. 0. Entonces, si no tengo recta, ¿qué tengo? ¿Cuál es la otra que se hizo 0? La 1, X1. X1. ¿Y cuándo X1 vale 0? Cuando estamos sobre qué eje. El X. Sí, tenés X1 y X2. Decime sobre qué eje. ¿Sobre qué eje? ¿El de las ordenadas o el de las abscisas? El horizontal, digamos. Perdón, Sabo, no lo escuché. ¿Me puede repetir? El horizontal, digamos. La horizontal es el eje de las abscisas y es X1. Si X1 vale 0, no estoy sobre el eje X1. Sobre las ordenadas, sobre el Y, El digamos. eje X, claro, sí. Entonces, vuelvo a preguntar. ¿Cuáles son las rectas que definen el punto óptimo? O sea, bueno, el eje Y del plano Sí. y R3. Bingo. Vamos, ahora no les puse el gráfico porque si no sería muy fácil. ¿Cuál es mi punto óptimo? Acá en el gráfico, ¿qué recta me define el punto óptimo? Según lo que está acá en la tabla. Acá ya tienen el punto óptimo. La naranja. P2, La la naranja. naranja intersección
la línea vertical que representaría el eje Y. O sea que acá estaría el punto óptimo, ¿sí? Esperen que le vamos a poner, ¿dónde está mi filmina? Me quiero ir a la filmina para ponerle acá. Vamos a poner una letrita ahí. Óptimo le voy a poner ahí, para que ustedes se acuerden de mí. ¿Sí? Ese sería mi punto óptimo, que es el que está definida en la tabla. ¿Sí? Ese vértice es el óptimo. Ahora, mirando la tabla, ¿cómo me doy cuenta que tengo una restricción redundante? Es un problema normal, tiene solución óptima, la tabla está bien. Es muy difícil en el simplex darse cuenta que una restricción es redundante, ¿sí? Pero podría decir que hay un exceso de sobrante porque si yo miro los valores de las restricciones y miro el valor de los sobrantes, ¿cuánto vale X3? 3. 3. ¿Y cuánto vale el B sub I asociado a la primera restricción? Vale 6. ¿Cuánto están teniendo de sobrante en relación porcentual? ¿El 50%? Claro, el 50%, y lo mismo les pasa acá con P4, ¿sí? Es un exceso, porque tengo un 50% que si bien, ojo que esta R1, perdón, y R1 y R2 tienen un sobrante del 50%, en realidad es como que ambas son redundantes porque están muy lejos del punto óptimo, pero la más redundante es esta porque ni siquiera define el convexo factible. La primera, sí, esta. La que P3 me da, perdón, la P4, que la R2 sería que es esta verde que me da un 50% de sobrante, ¿sí? Pero no hay nada en la tabla del simplex así a simple vista que a mí me permita identificar que una restricción es redundante. Sí lo puedo hacer, sí puedo hacer el gráfico, porque acá en el gráfico yo me doy cuenta que esta recta verde, que es la R2, lo único que hace es ensuciar o complejizar innecesariamente el modelo. Pero en el método simplex no es fácil darse cuenta de esa situación. ¿Sí? ¿Se entiende? Les da para un caso más y después vamos al recreo. El último caso es el caso de múltiples soluciones, que este seguro que ya lo han tenido con el profesor Vera, donde este caso se presenta cuando yo tengo todo un conjunto de soluciones que tienen el mismo valor de función objetivo. Por eso se dice que son múltiples soluciones. En realidad, si ustedes miran el problema... Claro, voy a tener infinitas soluciones entre A y B. Sí, voy a tener todo el segmento AB va a ser óptimo. O sea, va a tener el mismo valor de Z. ¿Por qué? Porque si ustedes miran cómo es la función Z, 2x más 4y, es similar a la segunda restricción, o es como que es la segunda restricción multiplicada por el escalar 2, ¿sí? Entonces, cuando yo desplace, o sea, yo defino el conjunto factible, desplazo la función objetivo y me queda apoyado sobre este segmento. Entonces, todo par de puntos que pertenece al segmento AB es solución óptima del problema. Tienen el mismo valor de beneficio. Por eso se dice que son funciones de isobeneficio. ¿Se entiende? Sí. Bien. ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, y este es otro caso. No, en el ejemplo se observa que es paralela a la función. Esta es la explicación, digamos. ¿Cómo me doy cuenta de eso en el simplex?
¿Qué notan de raro en esta tabla? Esta es la resolución de este caso, ¿sí? En el método gráfico es fácil darse cuenta porque el Z me queda apoyado sobre la restricción, entonces todo el segmento es óptimo. Pero cuando estoy en el simplex, ¿cómo me doy cuenta de esa situación? ¿Qué ven de raro en esa tabla? Una de las variables tiene un solo valor y el resto es todo nulo. ¿Dónde estás leyendo? ¿O qué me estás diciendo que tiene un solo valor y el resto es nulo? En el X3. Nosotros habíamos visto el concepto de valor marginal y costo de oportunidad, ¿se acuerdan? ¿Qué dice el concepto de costo de oportunidad? Lineal. ¿Dónde se ubicaba el costo de oportunidad cuando yo hacía el método simplex? Costo de oportunidad siempre está asociado ¿a quién? A las variables. La oportunidad siempre está asociado a las variables reales o de decisión. Y el valor marginal es el que está asociado a las variables slack. Entonces, en este caso, el costo de oportunidad, lo repasamos por las dudas, es cuánto va a detrimentar mi función objetivo, ¿sí?, respecto de la óptima que se encontró, si fuerzo la producción de un artículo que la solución óptima dice no conviene producir. Entonces, en este caso, ¿quién sería el artículo que no estoy produciendo? X1. X1, ¿por qué decís que es X1, Bertoncini? Porque no está en la base. No está en la base y vale 0. Perfecto. Entonces, yo debería encontrar en el cálculo de la línea de Z, ¿sí? O sea, este cálculo que acá, ¿vieron la línea donde está el 12 pintado de verde? Esa línea es la línea del cálculo de Z de esa iteración. Debajo de X1 yo debería encontrar el costo de oportunidad, pero no lo encuentro. Entonces, quiere decir que esta solución tiene una solución alternativa con el mismo valor de Z. El método simplex no les permite encontrar todo el segmento, solamente los vértices que componen ese segmento. ¿Cómo voy a encontrar la solución alternativa? Voy a forzar la entrada de esta variable a la base y obviamente voy a calcular un indicador θ y voy a hacer que salga una variable y la nueva tabla que obtenga me va a dar el vértice alternativo. ¿Se entiende? Puede suceder que no sea un costo de oportunidad, que sea un valor marginal. Supónganse que la X3 no estuviese en la base y acá tengo un 0, entonces una variable slack que no está en la base y tiene valor marginal 0, quiere decir que hay que forzar la entrada de esa variable slack y encontrar el vértice alternativo, ¿sí?, a la solución. Pero cuando yo itere, voy a encontrar que el Z tiene el mismo valor 12, o sea, me da la misma ganancia. Es una solución alternativa, ¿sí?, que sería esto. Todo el segmento AB es solución óptima del problema. ¿Sí? ¿Se entiende? Este es otro ejemplo donde ustedes tienen soluciones óptimas alternativas, ¿sí? Fíjense, acá todo el segmento BA queda apoyado el Z sobre la primera restricción, sobre la R1. Fíjense que el Z es igual a la R1, entonces cuando yo lo desplace, va a hacer que todo el segmento BA sea solución óptima del problema. Como resumen, ¿qué vimos? Vimos dos casos donde en uno no tengo solución, en otro caso tengo una única solución óptima, o bien puedo tener infinitas soluciones, ¿sí?